Toda fotografía está compuesta de tiempo y luz congelados. De esta manera, en ese momento, la luz rebotaba contra las montañas. De esta otra forma lo hacía contra los cuerpos. Mi encuentro con estas fotografías fue casual. Estaban ya depositadas hace años en el desierto cuando yo nací. Se mantuvieron allí mismo las siguientes décadas mientras crecí y viví. Y allí las encontré en la misma universidad en la cual trabajo, donde han estado desde hace 55 años descansando casualmente. Usando una caja llena de tiempo y luz congelados, me propongo conocer y hablar de la memoria de un fotógrafo viajero y solitario. La historia podría empezar en 1925. En Bolivia, un fotógrafo alemán de 30 años recién cumplidos cae inesperadamente en una grieta de 40 metros de profundidad en una de las laderas del Atoroma, en la cordillera de los Andes. Recuerda que morirás, escribe en la parte posterior de esta fotografía. 15 años después, mientras el avión Curtiss Falcon batalla contra el fuerte viento de la cordillera, este alemán de ahora 45 años se golpea la cabeza tratando de levantarse de su asiento para fotografiar el volcán Maipo en los Andes centrales chilenos. A la edad de 60 años, este mismo alemán está a bordo de la fragata Covadonga, esquivando islas y botes mientras fotografía los remanentes de la cordillera de los Andes que ahí desaparece en el mar. Roberto Gersmann Henckler nació en 1896 de padres alemanes en San Petersburgo, Rusia. En 1924 abordaría el barco La Coruña para cambiar su destino desde la ingeniería hacia la fotografía y radicarse en Sudamérica. Nunca se casaría ni tendría hijos. Publicaría 7 libros fotográficos y realizaría más de 30.000 imágenes hasta su muerte a los 68 años de edad. Todo archivo es un acto personal e íntimo para un autor y, al igual que la memoria, se construye a veces también en base a accidentes. Tras la muerte de Roberto Gersmann, la mayor parte de los originales de su obra terminó almacenada en un mueble de 28 cajones en el desierto de Atacama. En 2 cajones de este mueble se encuentra la totalidad de los negativos de su archivo de fotografías blanco y negro en 35 milímetros. En cada una de estas cajas, Gersmann almacenó desde 1936, en promedio, unos 120 rollos de negativos con una lista respectiva de lugares, fechas y personas. Encontré este listado en cada una de las cajas, con excepción de esta. La caja número 11 es la última pieza del archivo que Gersmann intentó realizar. Sus más de 1.300 fotografías, realizadas en su mayoría en película Ilford FP3, oscilarán en un persistente movimiento desde el invierno de 1960 hasta el último rollo fotografiado por el autor en la primavera de 1963. Y es esta caja inconclusa, sin listado y con solo 42 rollos fotografiados la que buscaré explorar y revelar. Como todo archivo, plantea más preguntas y misterios que respuestas y certezas, lo que supone una invitación inevitable para mirar
e imaginar lo que hay dentro. El primer rollo de la caja 11 tiene el número 1072, es decir, tras fotografiar, revelar y archivar 1071 rollos previamente, nos encontramos con un Roberto Gerstmann de 64 años de edad volviendo de un viaje desde Tierra del Fuego. Hace escala en la última ciudad de Chile, Punta Arenas. Este constante desplazamiento en Roberto me da la impresión de ser una táctica para camuflarle a la posteridad una ansia de no establecerse, una autodeterminación de este alemán de no permanecer fijo en ningún lugar. A veces sueño encontrar entre las cajas palabras suyas en algún diario secreto imaginario. Tomar una fotografía es el único acto que conozco para tener un recuerdo perecedero, que sé que no se desvanecerá en el aire. Fotografiar es mi respuesta inmediata a esa necesidad de no olvidar, y para moverse y fotografiar es mejor no tener amarras ni raíces. Con el siguiente rollo comienza una colección de 236 fotos en 8 sobres identificados como Chilcón, por el fondo del mismo nombre en las orillas del lago Todos los Santos. Es el verano del año 1961. Casi puedo imaginar la voz de Gerstmann, hablándome desde ese diario secreto sobre estos, sus últimos veranos. Me preguntó el otro día un amigo las razones de por qué los alemanes vinimos y nos quedamos en Chile. Yo le respondí que no podía hablar por todos los alemanes, ni siquiera por una familia o por un grupo. Escasamente podía hablar por mí. Pero yo me quedé en este país para inventarme una nueva patria. Encontré aquí una versión de cuentos exóticos de la Alemania que siempre supuse era el hogar que nos esperaba al retornar del exilio impuesto por mi padre en Rusia. Imagino que algunos otros alemanes, al igual que yo, buscaron esa imagen del paraíso lo más lejos que pudieron de Europa. El verano nos provee con una luz distinta a las demás estaciones. El espíritu que rodea los cuerpos es más festivo y la luz es casi una bruma, más juvenil y más efímera. ¿Acaso el más allá tendrá esa misma luz? ¿Me veré yo en esta foto? En el futuro, esta niña recordará este día de verano cuando su padre la fotografió. Quizás la imagen estará revelada y siempre la podrá mirar y decir, yo estuve ahí. Pero, ¿podrá recordar el olor que tenía el lago cuando se unía con el bosque? ¿Lo podré hacer yo? Recordé esa frase de Goethe, que hace mucho tiempo allá lejos en la Potsdamer Platz, alguien me susurró al oído en una despedida. Vivir en el corazón de aquellos que hemos dejado es no morir. Después de su estadía en la zona de los lagos, Roberto Gerstmann dejaría atrás el refugio de sus amigos y comenzaría un recorrido entre las huellas que dejó el gran terremoto de Valdivia en todo el sur de Chile. Se desplazaría foto a foto hasta el corazón de la catástrofe, la ciudad de Valdivia. Gerstmann
De alguna forma sabía lo que vería cuando se propuso hacer este viaje. Le había tocado estar en Ecuador para el gran terremoto de Ambato, en 1949, donde perecieron más de 5.000 personas. Acá en Valdivia, el terremoto había ocurrido hace 10 meses, y con el río aún fuera de su cauce y las calles semivacías, le daban la impresión de una ciudad que parecía estar a punto de derrumbarse completamente. Para el fotógrafo, este movimiento de almas tristes entre las ruinas le recordó lo que vio en Europa cuando visitó Alemania tras la Gran Guerra. No puedo evitar imaginar que mientras caminaba tiene que haber pensado en la muerte y lo que quedaba en pie tras su paso. Como fotógrafo, se sentía inevitablemente atraído por las consecuencias de esta destrucción. Y seguro, eso no le agradaba. Pero en sus fotos veo un deber de documentar para el futuro. Imagino su cara triste y cansada, sus palabras retenidas en la boca cubierta de polvo, fotografiando las ruinas de esta parte de un país tambaleante sobre las aguas. Acompañando los rollos 1082 y 1083, Gershman pudo haber escrito esto. El trabajo de un fotógrafo no es simple. Somos los únicos capaces de capturar y preservar para la posteridad las personas, los paisajes y las tradiciones que pueden desaparecer. No había regresado a esta fiesta en más de una década, y ahora había algo que pasaba frente a mis ojos, rodeando e impulsando la procesión que me distraía. Se trataba de multitud de bicicletas y motos que, rugiendo en grupos, parecían asustar y perturbar a los caballos, amenazándolos con el olvido. Un poco así mismo me sentía yo, aún fotografiando a punto de extinguirme. Pero esperemos que tras nuestra desaparición aún estén por ahí las fotos, guardando paisajes y rostros, para que cuando la mirada vuelva hacia atrás, lo recordado sea un poco más dulce. A lo largo de toda la caja 11, entre medio de imágenes generales de paisajes y encargos, me aparecen constantemente estas fotos más casuales de Gershman. De carácter personal y sin mayor información ni sentido, son como aquellas anotaciones en letra indescifrablemente propia que a veces hacemos en los bordes de las páginas. Algunas de estas notas serán para mí un misterio. Algunas otras las lograré entender un poco más, porque su letra manuscrita nos dejó algo de información en el sobre. Dos de sus amigas parten desde Valparaíso en algún momento de 1961. El fotógrafo, a su edad, bien pudo haber pensado que ya nunca más las volvería a ver. Esta tiene que haber sido una despedida triste. Varios rollos en las cajas previas muestran que las fiestas de fin de año eran importantes para él. En ellas siempre se lo ve acompañado de amigos. Esta fiesta con la familia Mosel sería una de sus últimas navidades. En Chile, la fiesta de Año Nuevo se celebra en verano, haciendo que todos los años comiencen calurosos y llenos de luz. En la tradición de la época, los jóvenes lucen sus ropas recién compradas para la fiesta de esa noche, que, como la vida, a veces parecía nunca acabar. A la mitad de la caja 11 aparecen y desaparecen de la vida de Roberto
una familia que él identificaría como los Sharmiks. Primero, en lo que parece un iluminado desayuno en una casa campestre en la localidad de Villa Paulina, en la cordillera cerca de Santiago. Los volveremos a ver en una fiesta en el siguiente rollo, que incluirá al mismo Gerstmann posando sentado. 2 rollos más adelante los encontraré por última vez, despidiéndose del país. El fotógrafo, a su edad, bien pudo haber pensado que nunca más los volvería a ver. Sin duda, esta tiene que haber sido una despedida triste. Pero de todos los métodos de viajes de la época, la despedida en barco era tal vez la menos dolorosa. Después de los abrazos y las promesas, uno se podía sentar en el muelle a observar cómo un barco se achicaba en el horizonte hasta lentamente desaparecer. Durante el periodo de abril a mayo de 1962, Roberto Gerstmann realizará 198 fotografías sobre el proceso de producción de la compañía IANSA en Linares. La Industria Azucarera Nacional, S.A., es una de las empresas creadas por el Estado chileno al impulsar el modelo de sustitución de las importaciones en nuestro país. Esta empresa busca crear una agroindustria basada en el cultivo y procesamiento de la remolacha y su transformación y refinación en azúcar. A sus 66 años, ¿por qué Roberto seguía haciendo trabajos como este? Casi ausentes en toda su obra anterior, por primera vez empiezan a aparecer estas fotos fallidas. La moderna planta de IANSA fue inaugurada hace solo 3 años y ha traído un sinnúmero de beneficios a la comunidad de Linares. Estos van más allá de los meramente productivos, pues una integración vertical con la comunidad permite que los trabajadores vivan en cómodas casas y tengan permanentes beneficios de salud para ellos y sus familias. Pero, ¿y si no hacía estos trabajos, cómo se podría mantener? Al parecer, su diabetes empeoraba e iba a necesitar más inyecciones y más remedios. El futuro que le depara a la ciudad de Linares es esplendoroso. Estas nuevas fuerzas productivas traerán modernidad y prosperidad a toda esta zona. Sin duda, los frutos de la tierra se transformarán en azúcar, y esta en porvenir y desarrollo para los trabajadores, sus familias y para el país. En Chile, se organiza por primera vez una Copa Mundial de Fútbol, y si bien Gerstmann nunca manifestó mucho interés en este deporte, la tarde de un miércoles de junio se traslada al Estadio Nacional para mirar a la selección local enfrentarse a Alemania. Me cuesta imaginar a cuál de los 2 equipos el fotógrafo apoyaba, sentado en la tribuna Pacífico del estadio. Tal vez fue solamente escuchar el himno de Alemania una vez más. Gerstmann ya había visto multitudes como esta en el pasado, cuando fotografió la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Berlín. Esas masas humanas, apretándose hombro con hombro, y de quienes Roberto casi había escapado, lo alcanzaban por fin en el invierno de 1962. En lo que probablemente era un vuelo de prueba para este Cessna 182 recientemente llegado a Chile, Roberto emprende en 215 fotografías su último vuelo al desierto. Miro por la ventanilla de la avioneta y veo que el horizonte sigue ahí, siempre a la altura de mis ojos, listo para ser capturado por mi cámara. Me parece que fuera el mismo horizonte que vi desde el barco La Coruña, la misma línea difusa y lejana que me retaba en mi juventud. Busco, en este horizonte, la frontera norte de un país. Vamos en camino hacia la primera ciudad de Chile, Arica.
Estas calles, sus letreros, sus rostros, de repente me hablan sobre esas otras calles y esos otros rostros, los de mi memoria. Supe que mi amigo Hans Bloch finalmente se jubiló acá en Arica, por lo que no me extrañó reconocerlo en un rostro. Un par de calles más adelante, recordé que sus hijos me escribieron hace ya una década para contarme de su muerte. Parece que ya no puedo confiar ni en mi memoria. A mi regreso, y entre medio de las grietas de Atacama, veo a los hombres que trabajan en la tierra y en los minerales. Ellos ven en el desierto promesas y futuro. Yo solo veo tumbas y pasado. En un desierto, todo lo que muere puede ser fácilmente sepultado para siempre. Pero volando sobre las arenas infinitas, me doy cuenta que, por lo mismo, no hay mejor lugar que un desierto para ocultar un tesoro. Me pregunto si encontraré un lugar para guardar mis tesoros. Las vistas de un último viaje a Europa ocuparán los siguientes 6 rollos. En la ciudad de Bonn, Gerstmann realizaría solo estas 3 fotos de una mujer identificada como Karin. Su ropa me da la idea de que este encuentro debe haber sido una ocasión especial para ambos. A continuación, Roberto se desplazaría 600 kilómetros hacia el sur para visitar el pueblo de Rottach, en el estado de Baviera. A pesar de su constante movimiento, el invierno por fin lo alcanzaría en las afueras de este pueblo de 5.000 personas. En este frío ambiente, ubicado en las antípodas del desierto del rollo anterior, Gerstmann fotografiaría casi solo paisajes, con la misteriosa excepción de estos 2 retratos sin nombre. Su viaje continuaría ahora de regreso hacia el norte. Una sola detención más en una ciudad y otra desconocida mujer a la que le pasaría su cámara. Esta vez para que realice lo que sería su último retrato. La parte final de esta gira alemana será Berlín. Las fotos de Roberto muestran una ciudad moderna y luminosa en pleno invierno, con las calles semi-repletas de gente y el comercio esperando la Navidad. Pero detrás de los letreros luminosos se alcanza a distinguir la otra ciudad, esa que se estaba remendando aún tras la guerra y en la cual las ruinas de las bombas coexistían con un posible futuro. La Catedral de la Memoria era un puente entre esas 2 ciudades. En esta esquina del antiguo barrio de Charlottenburg, la Berlín del futuro aún no se construía. Tampoco aquí, en esta esquina de la calle Bernauer, donde ya no se podía circular de norte a sur, porque una muralla había sido construida tan solo 18 meses atrás. De seguro, subiste a estas tarimas para contemplar más allá del muro, y miraste y fotografiaste en silencio, tal vez sin entender ya del todo lo que veías. Estos paisajes causarían una fuerte impresión en Roberto. ¿Y qué pasó con la plaza, donde habíamos quedado de encontrarnos hace tanto tiempo ya? ¿Cómo hago para cruzar esta puerta ahora? La nieve comienza a caer sobre el cemento y ya no podré encontrarte entre la multitud. Gerstmann escaparía de las calles de Berlín haciendo una escala en la Costa Azul para detenerse temporalmente en un pequeño puerto del Mediterráneo español. Pasaría unos días
en el amable refugio de dos de sus amigas alemanas, que, como él, se habían buscado un lejano lugar donde vivir. El pequeño puerto de Lloret de Mar. El sol ayudaría tibiamente a Roberto a recuperarse de Berlín. En una tarde de esos días recorrería el pueblo costero. Caminando solitariamente, Gersman tiene que haberse dado cuenta que ya no le quedaba mucho tiempo acá. Ya se acercaba a otra triste despedida. La parte más difícil de todo viaje, pensó. Casi al final del rollo, y en solo 8 fotos, la luz brillaría con intensidad en una tarde de café y conversación junto a sus queridas amigas. Imagino que ser testigo de tanta luz lo hizo darse cuenta de que no todas las despedidas debían ser tristes, obligándolo a guardar su cámara para vivir. La cámara de Roberto no sería utilizada hasta 8.000 kilómetros más tarde, en el frontis del aeropuerto del Dorado, en una breve detención para visitar amigos. Lo mismo haría en Quito antes de regresar por fin a Chile. Casi al final del vuelo, Roberto despertaría para mirar con nostalgia hacia la superficie de la Tierra. Sus ojos quedarían prendidos con la visión del monte Aconcagua, el cual logra fotografiar a lo lejos. Serían los últimos minutos que este hombre, tan aficionado al cielo, pasaría volando. El siguiente rollo es para mí quizás el misterio más grande de toda esta caja. Trudy. ¿Quién eras, Trudy? Este sobre 1111 tiene solamente fotografías tuyas. ¿Se trataba de un trabajo por encargo? ¿O era en el capricho final de este fotógrafo? ¿Y dónde estaba tu deseo, Roberto? ¿A quién amaste en esta vida solitaria y sin raíces que elegiste? Te veo en esas últimas tardes de verano, tomando fotos con un repentino deseo febril, sujeto al lente, tratando de retener la belleza, volviendo a encontrarla después en el cuarto oscuro. A la distancia siento que en una noche cualquiera tus sentimientos podrían ser iguales a los míos. Una vez escribiste, Roberto, que no podías entrar en contacto íntimo con la naturaleza ni escuchar sus secretos estando con alguien a tu lado. No te referías al amor, ¿cierto? ¿Dónde quedaron los cuerpos y las almas que amaste? El penúltimo rollo tendrá apenas 23 fotos. A esta altura de la historia de esta caja me pregunto, ¿quién hizo realmente estas imágenes? ¿Son estos los escasos registros finales de una persona de 67 años de edad con una avanzada diabetes, ya cansado de vivir y de fotografiar? ¿O son los recuerdos de alguien en paz consigo mismo, que prefirió disfrutar por última vez de un paisaje y de la vida, en vez de fotografiarlo? El último rollo de la caja 11 registra, en 28 imágenes, la presentación de una obra de teatro a la que Gersman asiste
5 meses antes de su fallecimiento. El pasado quedó para nosotros en blanco y negro, porque para los de mi generación ese es el color de las fotos y el color de la memoria. Pero para los habitantes de un tiempo, esa diferencia entre lo que viven y el recuerdo de lo vivido todavía no existe. Todo es ahora. Todo respira, todo suena y todo tiene color. Buscando reflejar de vuelta la luz capturada por sus ojos, me permite un acto final de la imaginación. E imagino, en el primer acto, a este fotógrafo de 67 años sentado tranquilamente en este jardín, en una tarde de su última primavera, tratando de recordar un algo inconcluso mientras pone atención a la obra. En el segundo acto, casi lo puedo ver dividiendo su atención entre el argumento y la luz, entre las actuaciones y el hecho de tener que tomar fotos, su mente y su visión casi dormidas. En el último acto, lo imagino alcanzando a despertar de sus ensoñaciones para fotografiar el final de la obra. Sin saberlo, la reverencia de los actores, este agradecido saludo de despedida, sería la última fotografía del rollo, de la caja y de su vida. Durante varios días de abril de 1964, el entomólogo Luis Peña Guzmán, ayudado por su hermana Marta y el arqueólogo Hans Niemeyer, embalan toda la colección de Gerstmann y la envían a Antofagasta, donde la recibe el entonces sacerdote jesuita Horacio Larraín en la Universidad Católica del Norte. En Santiago, un grupo de amigos entierra a un hombre solitario. Abrir y revisar estas cajas del pasado me ha presentado fuertemente con el enigma de saber sobre qué cosa será lo más recordado de nosotros tras nosotros. Nuestro nombre y la idea de quiénes fuimos se iluminará solo en la memoria de aquellos que nos amaron, o brillará más por aquello que hicimos y que tratamos de resguardar para el tiempo. Miro en los restantes 26 cajones y detrás de cada caja imagino otras historias y misterios, registros del clima de la vida de un hombre del siglo pasado, rastros de un paisaje y de un nombre ya casi perdido. Pero mi mente y mis manos vuelven por última vez a esa última caja. A veces pienso en ese metódico alemán y en esa definitiva mañana de abril, y lo imagino pensando angustiado que si su caja número 11 no estaba completa, su obra misma quedaría inacabada. Continuar el listado de viajes de una persona muerta hace 55 años puede no tener mucha utilidad. Nada nuevo se descubre al mundo. Nada se rescata de la muerte. Contrariamente, quisiera creer que un acto de ficción, como esta lista para una caja sin lista, es también un acto de recuerdo y evocación, un acto de vida. La misma vida que está en las letras de los libros e investigaciones que se han hecho y que se harán sobre estas fotografías. Y la vida en el interés que aún existe sobre el tenue nombre de esta persona solitaria. Terminando este acto performativo, llevaré conmigo este papel que, materialmente, dañaría este archivo. Pero espero poder guardarlo por un rato, para hacer de cuenta que Roberto Gerstmann, con nuestra ayuda, finalmente logró ordenar su archivo de tiempo y de luz congelados. Su tarea personal, para con el futuro, por fin está completa.